Y lo que me permite un sistema de calidad es, efectivamente, que yo entregue aquello que se espera de mí. Yo creo que el momento ideal es cuando tú te dices a ti mismo que quiero que mi empresa tenga éxito, independientemente del tamaño, independientemente del sector. Yo creo que el empresario es cuando se cree que va a tener una empresa. Entonces da lo mismo en qué estado estés de desarrollo o de tamaño. Eso realmente es muy relevante. Es cuando necesitas tener un proceso. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Sinergia Empresarial, amigos de Dinero y Negocios, amigos de Out Networks? Un saludo muy especial a nuestra comunidad hispana que nos ve en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguirnos. La gente de YouTube, los invitamos también a suscribirse a nuestro canal para que estén al pendiente de todas y cada una de las entrevistas de muchísimo valor. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña un excelente empresario, pero sobre todo un mejor amigo, mi estimado Carlos Arteceros. ¿Cómo estás, Carlos? Fernando, gusto saludarte y a tu audiencia. Un gusto, de verdad, que estés con nosotros. Te queremos tener el día 1, pero llegó la fecha, no hay fecha que no llegue, que no se cumpla. Y el día de hoy estás aquí con nosotros en nuestro estudio, sobre todo para compartir valor a nuestros amigos empresarios. La gente que sigue estas entrevistas es gente que le gustan los negocios y hay cosas que a veces no contemplan, en las que tú eres experto. Una que tuve oportunidad de escucharte hace muy poco fue tu exposición sobre el tema de gestión de riesgos. Y es una de las tantas materias en las que eres experto, que has dominado, que has llevado a diferentes países, que has aportado para muchísimas compañías. Y quisiera que empezáramos ahí. ¿Cuántas compañías has asesorado a lo largo de tu carrera? Bueno, personalmente no sé el número. Como empresa, creo que ahora mismo estamos aproximadamente en 10.200 y pico. Está en nuestra página, 10.000 y pico empresas. Más de 10.000 empresas. Más de 10.000 empresas en 18 países. ¿De qué industrias, de qué sectores? Absolutamente de todos los sectores, incluido gobierno en algunos casos, como en el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Realmente hemos tocado todas las industrias. Aquí en México, fundamentalmente la industria alimentaria, la aeroespacial, la automotriz y últimamente muchísimo en la farmacéutica, es la que estamos tocando mucho. Compártenos un poquito tus credenciales para poder asesorar a estas grandes empresas. Bueno, yo soy doctor en genética, que no tiene mucho que ver en esto. Y la verdad es que después de haber trabajado muchos años en grandes empresas, fundamentalmente en Pfizer, es donde realmente nos dábamos cuenta del tema del riesgo como parte intrínseca del negocio. Y me refiero al riesgo global, no al riesgo que todos tenemos en mente, que se nos caiga un empleado, que nos quedemos sin dinero. Eso es lo sencillo. Y entonces decidí que era el momento de iniciar un proyecto y poder apoyar a otras empresas después de haber pasado probablemente en una de las mejores escuelas, que es una gran farmacéutica, donde realmente los temas de riesgo, los temas de continuidad del negocio, cosa que ha sido muy importante después de la pandemia, eran fundamentales. ¿Cuántos años fueron en Pfizer de experiencia? Estuve 22 años. 22 años. Y trabajando en un monstruo como Pfizer, sí. ¿Qué te deja de experiencia para poder formar tu propia empresa? Bueno, entre otras cosas porque estás trabajando con gigantes, ¿no? Estás trabajando con gente que realmente tiene una capacidad intelectual, una capacidad visionaria impresionante, que además operan en 120 países, que tienen más de 60.000 empleados y además trabajan en un sector tremendamente, sobre todo cuestionado por la sociedad y muy regulado. Entonces, realmente, si sales de ahí vivo, no eres capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Una de las industrias más reguladas. Yo diría la más regulada, con la sanidad, sin ninguna duda la más regulada. O sea, ¿y qué pasa con esta experiencia que tú ves trabajando para un monstruo de empresa, la más regulada, ¿no? Sí. En el sector más regulado, y ves que allá afuera hay empresas de todos los tamaños
que no tienen la estructura, no tienen la organización, no tienen pues las competencias necesarias para poder salir adelante. Lo curioso es que te das cuenta que no necesitas tener una grandísima empresa de 60,000 empleados, porque los procesos son los mismos independientemente del tamaño o el rubro. Esto es un Pareto realmente, es un 80-20. Cualquier empresa se va a beneficiar de un sistema de procesos. De hecho, sin procesos no va a haber empresa. Punto. Porque al final estás realmente mejor vete al casino y juégate el dinero en la ruleta, porque es lo que vas a hacer. Entonces, una de las cosas que te das cuenta es que el tamaño, la escala del negocio no va a requerir más o menos procesos. Los procesos son exactamente los mismos en la botica de un pueblo que en una empresa como Ultra Laboratorios o PISA. Los procesos van a ser exactamente los mismos, simplemente va a haber más gente participando en esos procesos. Pero el éxito va a venir de que lleven ese proceso. Yo siempre lo comparo con hacer el pozole. Da lo mismo si lo haces para tu novia o tu esposa o lo haces para 200 personas. El pozole es exactamente el mismo. Es simplemente la cantidad de materia prima que vas a echarle en ese pozole. Yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial y uno de los temas que más se manejan es el tema de la calidad, que es uno de los temas en los que tú eres experto, tus empresas también lo han trabajado mucho, la calidad y la excelencia. Sí. ¿Qué es lo que debe de aprender un empresario en estos rubros? Bueno, la calidad como definición es difícil de acotar, ¿no? Porque la calidad, sobre todo cuando hablamos de sistemas, está enfocada a cumplir con los objetivos y las expectativas que se tiene del producto, el servicio o la persona. Entonces, es decir, tiene buena o mala calidad, realmente es un poquito subjetivo, ¿no? La idea al final es que yo tengo un producto, yo tengo una propuesta y que voy a cumplir con esa propuesta. Y lo que me permite un sistema de calidad es, efectivamente, que yo entregue aquello que se espera de mí. No tiene nada que ver con el precio, con la cantidad, tiene que ver con la expectativa que tienen mis partes interesadas. Y mis partes interesadas son mis empleados, mis inversores, mis clientes, el Estado, que está cobrando de mí, ¿no? Mis impuestos. Entonces la calidad me va a permitir que ese pozole siempre sepa igual. Claro. Y que si tú vas a por pozole, no te entregue mole, te entregue pozole. Eso realmente es la calidad. ¿Cuándo es el momento para un empresario que nos está escuchando y que quiere un sistema de gestión de calidad porque ha escuchado de los famosos ISOs y quiere aplicarlo en su empresa? ¿Cuál es el mejor momento en el que debe poner atención a esto? Yo creo que el momento ideal es cuando tú te dices a ti mismo que quiero que mi empresa tenga éxito, independientemente del tamaño, independientemente del sector. Cuando pasas esa línea de negocio a empresa. Cuando quieres pasar esa línea, porque un negocio al final es algo mucho más familiar, más casero, que probablemente no tenga mucho desarrollo más allá de ti mismo. Pero cuando quieres crear una empresa independientemente del tamaño, es cuando necesitas tener un proceso. Hay empresas que tienen de una persona que tienen sistemas de calidad, de una sola persona. Y hay empresas con 500 personas que no la tienen. Yo creo que el empresario es cuando se cree que va a tener una empresa. Entonces da lo mismo en qué estado estés de desarrollo o de tamaño. Eso realmente es muy relevante. Porque hay empresarios que solamente ven la plaquita y dicen, yo también quiero, ¿no? Quiero mi ISO 9001, quiero algún ISO, alguna certificación, etcétera, pero no saben realmente lo que abraza una certificación para cumplir un sistema de calidad. Ahora mismo que hemos pasado por un periodo tan importante como ha sido el de la pandemia y luego la pospandemia, la continuidad del negocio, que al final es lo que importa, se basa fundamentalmente en que aunque tú tengas situaciones adversas, y no todos los riesgos los vamos a poder predeterminar, evidentemente, porque bueno, pues la pandemia sí es algo posible, no era tan probable, ¿no? Claro. El hecho de que tú tengas un sistema donde reconstruirte y reinventarte te va a ayudar a acelerar esa incorporación al mercado. Aquellos que tienen que volver a reinventarse lo van a tener muy complicado. Entonces, ese momento, ahora, donde hemos aprendido que puede haber elementos disruptivos, y no tienen que ser elementos globales, pueden ser elementos locales, incluso personales,
donde el dueño de la empresa pues enferma, fallece y con él se va todo, con él se va absolutamente todo. Entonces ver estos sistemas yo lo vería más desde el punto de vista de continuidad del negocio. Al final estamos hablando de sostenibilidad, que tenga trascendencia más allá de mí mismo. Eso es lo que hace un sistema de gestión. Correcto. Un tema también muy importante y que en la Unión Europea se pone, yo creo que en el mundo la mayor atención, es en el tema del medio ambiente. Y aquí en las Américas tenemos muchas industrias que contaminan mucho, que generan muchos residuos y que hoy en día también incluso el gobierno está poniendo más atención en ellos. ¿Es algo también en lo que ustedes pueden ayudar? Sí, por supuesto. El medio ambiente, sobre todo en Europa, efectivamente, es donde lo hemos tocado, en Estados Unidos. Aquí cada vez hay más condicionantes. El tema del medio ambiente, de todas formas, es un tema que tiene un componente político. La razón de que Latinoamérica ahora tiene industria contaminante es porque a los países del primer mundo pues ya no les interesa hacerlo, ¿no? Lo tienen que hacer en algún sitio. Entonces van echando la bolita al siguiente, ¿no? Entonces, para que México tenga esos sistemas, pues alguien va a tener que seguir haciendo las industrias sucias, ¿no? Como puede ser la industria petroquímica o puede ser la industria acerera, pero tendrá que hacer alguien. Pero eso no significa que podamos trabajar en la jungla, donde no hay reglas, ¿no? Se puede seguir haciendo un producto de calidad, un producto necesario dentro de unas reglas que no dañen el medio ambiente, o sí lo dañan, porque daño siempre va a haber, vamos a ser sinceros, desde el momento en que actuamos con la naturaleza la vamos a convertir y la vamos a transformar y la vamos a impactar, pero que sea de una forma planificada y que además igualmente sea sostenible. Por ejemplo, en Europa tenemos prácticas donde por cada árbol que talamos tenemos que plantar 2. Okay. También hay que tener un riesgo, llega un momento en que ya no tienes tierra donde plantar tanto árbol, porque hemos llegado a tener excedente de árboles, ¿no? Entonces tampoco hay que llegar a esos límites. Pero el medio ambiente aquí en México es un país con una economía ahora mismo que está en el número 14, 4.3 trillones de dólares. No estamos hablando de una economía de tercer mundo, estamos hablando de una economía del muy primer mundo, y ahora sí se le va a empezar a exigir desde fuera y desde dentro, que empiecen a cumplir con unas reglas, ¿no? Y las empresas están empezando a hacerlo. La verdad que se están dando ese tiempo. ¿Y puede haber algún incentivo de parte del gobierno, algún incentivo fiscal para quien cumpla un ISO 14001, por ejemplo? Bueno, en algunos estados lo hay. Te puedo hablar, por ejemplo, en Guanajuato ya está pasando, en León, donde se están hablando de los créditos. No son créditos de naturaleza por el tema de emisión de hidrocarburos, de CO2, y entonces tú puedes empezar a hacer un cambio porque tú estás autorizado solamente a generar X cantidad de CO2. Cuando necesitas generar más, pues simplemente le compras a otra empresa, ¿no? Entonces están empezando a ver esos créditos de calidad ambiental, y yo creo que es una fórmula importante, ¿no? Para no... Es como el agua, ¿no? No dejarte el grifo abierto y, bueno, pues al final el agua es gratis, ¿no? Te das cuenta que el agua no es gratis, ¿no? Porque es un bien común de todos. Y el aire no es gratis. Entonces sí se están empezando a hacer. Ahora mismo vamos a participar en un proyecto precisamente en Guanajuato para implementar un sistema a nivel estatal precisamente de eso, de intercambio de CO2, de créditos de CO2, para que las empresas mantengan una media aceptable y asumible por el Estado. Claro, y me imagino, como bien lo mencionas, ¿no? Hay mucho de tema político aquí atrás, pero también es muy diferente como se está actuando hoy en día en la Unión Europea, por ejemplo, con la huella de carbono de cada organización, que como se hace en Latinoamérica, pero al final lo que vemos allá será tendencia en unos años acá. Sí, de hecho la huella de carbono incluso ya es del siglo XX. Ahora estamos hablando de la huella de agua. Ahora lo que realmente estamos es la huella hidráulica. Okay. Esa es la que realmente va a ser el caballo de batalla del futuro. Porque mientras que es verdad que la contaminación ambiental tiene un impacto, el problema es el agua. Ahí es donde más vamos a incidir. Lo estamos viendo incluso en estados como Jalisco, donde en algunos casos nos estamos quedando sin agua. Claro. Esa va a ser realmente la huella, más que la de CO2. Aquí tenemos industrias como la tequilera, que también tienen
mucho desperdicio de agua por litro de tequila y también mucha contaminación de las aguas. Exactamente. Lamentablemente la industria tequilera es altamente contaminante. De hecho ya se están poniendo límites y sobre todo se pueden llegar a consumir 9, 11 litros de agua por cada litro de tequila producido. Pero no es la única, podemos hablar de industrias como de las bebidas carbonatadas, por ejemplo, ¿no? Por no nombrar empresas. ¿Cómo les puede ayudar tu experiencia, la de tus consultores, mi estimado Carlos, por ejemplo, a estas empresas, ¿no? Aterrizándolo, por poner el ejemplo de la industria tequilera, tanto en la no contaminación como en la gestión del desperdicio que puedan tener? Bueno, hay política. Ya hemos iniciado algún proyecto donde lo que estamos haciendo es, por osmosis, generar que ese agua pueda ser reutilizada. No tiene ningún valor nutritivo, realmente, con lo cual no es un agua que tú puedas después echar en los campos, pero sí el hecho de que sea otra vez reincorporada en los sistemas de producción. Porque cuando nosotros evaporamos agua, evidentemente pierde todas sus características minerales y por lo tanto no tiene mayor valor que el de alimentar la industria tequilera. Ya el tema de los desperdicios, el bagajo y todo eso, sí, ahí va a ser un problema más porque o lo quemas, cosa que no queremos hacer, pero se está empezando a hacer otras aplicaciones en la construcción, por ejemplo, ¿no? De desarrollar técnicas para hacer ladrillos o hacer paneles que puedas utilizar, por ejemplo, en las bodegas. Como se hizo en Europa. En Europa había unos desperdicios tremendos y se empezaron a utilizar aplicaciones de esos materiales que hasta ahora eran desechos para temas muy concretos y de uso diario. Mesas hechas de residuos orgánicos. Y eso es una industria que va a surgir. Y yo sería de los primeros que entraría a invertir en una fábrica que hiciera ladrillos de desperdicios orgánicos, sin ninguna duda. Claro. Me decías, ¿en cuántos países has trabajado, en cuántos países has vivido? Es el 9º país donde vivo. 9º país. Y un tema que me gustaría preguntarte es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Porque ¿cómo es en México, en comparativa en otros lados? Aquí vemos industrias donde sabemos que el latino es un poquito irresponsable a veces para su actuar, ¿no? en la industria. ¿Cómo es y cómo se debe de gestionar? No es de los sitios más inseguros, no es de los sitios más peligrosos. O sea, antes de venir a México vivía en China, donde parece que aquello es el paraíso. Te aseguro que allí el riesgo laboral es muchísimo más alto que puede ser en México. Marruecos, donde también viví, es muchísimo más alto. Yo creo que aquí con norms como que se están incorporando, la 035, o sea, yo creo que el Estado sí está tomando cartas en el asunto, porque al final yo creo que las empresas también son conscientes que su mayor activo es ese capital humano, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando pasamos de una economía, que es lo que quiere México, una economía del músculo, a una economía de la neurona. Es decir, queremos ser como los europeos y los americanos, ¿no? Exportar conocimiento, no exportar productos manufacturados. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que el recurso humano es más importante. Y es por eso que muchas de las empresas mexicanas están empezando realmente a volcarse con eso, ¿de acuerdo? Antes, bueno, pues con que tuvieras músculo y pudieras crear más, arar más hectáreas, mover más autopartes, pero queremos pasar a la economía del conocimiento, ¿no? Y eso va a significar que a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, los vamos a tener que tratar mejor, ¿no? Claro. Mi estimado Carlos, hemos hablado de calidad y excelencia, hemos hablado también de temas medioambientales, estamos tocando ahorita el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Tantos riesgos que puede haber. Pero yo quiero aprovecharte que estás aquí en el estudio, que tienes mucho conocimiento y un tema muy interesante en el que estamos todos relacionados, directa o indirectamente relacionados, es el tema de inocuidad alimentaria. Sí, eso es fundamental. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas? Y también en qué puedes ayudarle al empresario que está en este sector. De hecho, aquí en la zona occidente, en particular en Jalisco, es probablemente el rubro donde más participamos, porque Jalisco es el país el mayor convertidor de comida, ¿de acuerdo? No el mayor generador de comida, sino donde más comida preparada se genera, ¿no? La industria de alimentación es aquí en Jalisco la más grande y es probablemente donde más estamos actuando.
Y sí hay una gran respuesta por parte del industrial, no solamente de las grandes lecheras, de las grandes productoras de dulceras, que evidentemente, sino incluso las pequeñas también se dan cuenta que para poder competir en un mercado global, y México rompió esas barreras. México ha entrado en un mercado global donde podemos comprar productos de cualquier lugar. El peso nos ha beneficiado últimamente para poder comprar más barato. Se han dado cuenta que al final las nuevas generaciones exigen ya no solo que tenga calidad el producto, sino que además no te envenenes. Entonces eso está haciendo que las empresas se tomen muy en serio el hecho de proteger la sanidad pública mediante sistemas de gestión de la inocuidad. Cosa que antes, bueno, pues si te envenenabas, qué mala suerte, ¿no? Ibas al hospital. Porque aquí lo que yo veo de forma muy coloquial es que el extranjero llega y se enferma. Después de comer, después de beber, llega y se enferma. Creo que los mismos mexicanos ya somos inmunes a ciertas bacterias o ciertas malas prácticas que se puedan tener, ¿no? Pero no sé cómo se maneje también el tema industrial. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy grande donde una vez hubo una contaminación en el comedor que afectó al 90% de los empleados y que tiene una repercusión muy fuerte sobre la operación. Hombre, si es un comedor industrial, que es lo que me imagino que sería, claro, es indudable que es la obligación de la empresa el tener un sistema de inocuidad. Porque cuando hablaba antes de tener pandemias, no tienen por qué ser globales, pueden ser locales o personales. Una empresa en el 90% de sus activos estén inoperantes por culpa de la alimentación, esa empresa va a quebrar. Esa empresa va a quebrar. Cada vez está habiendo más temas. El hecho de enfermarse en México, no, yo hasta ahora no me he enfermado nunca. Tampoco como mucho chile, entonces a lo mejor es el chile que no estás tan acostumbrado, ¿no? No estoy muy seguro si hay una relación, ¿no? O el hecho de que aquí se desarrollan bacterias que nosotros no tenemos, ¿no? En otros países. También es verdad que siendo mexicano, a lo mejor si te vas a Tailandia, pues te enfermes, simplemente porque tu sistema no tiene esas defensas, ¿no? Entonces yo no creo que realmente haya, a no ser que estés comiendo en la calle, ¿no? Pero eso va a pasarte en cualquier sitio del mundo, ¿no? Ahí es donde a lo mejor las prácticas, pues bueno, no son tan inocuas, ¿no? Claro. Y para cerrar esta recta final de la entrevista, mi estimado Carlos, porque nos podemos alargar en cada uno de los temas, pero yo lo quería tocar, aunque sea por encima, para que compartieras este conocimiento que tú tienes. Pero para cerrar, me gustaría hablar sobre la última exposición que me tocó escucharte, que es el tema de la gestión de riesgos. Porque los riesgos existen en todos lados, en todo momento, en este estudio, en la calle, en el trabajo, en la familia, etcétera, ¿no? Pero me gustaba cómo lo exponías con claridad de qué le podemos hacer a estos riesgos y cómo los podemos gestionar. Bueno, el riesgo es inherente en cualquier actividad, ¿no? Es inherente. La única forma de evitar el riesgo es no hacer nada. Entonces, como eso no es una opción, y la mayoría de nosotros somos conscientes de los riesgos más, pongamos, objetivos, ¿de acuerdo? Nos ponemos el cinturón de seguridad, miramos hacia el lado. Las empresas creen que tienen controlados sus riesgos porque tienen a un buen departamento de recursos humanos, a un buen financiero. Los riesgos realmente generan riesgos. O sea, cuando nosotros tratamos a un riesgo, va a generar un riesgo consecuente, ¿no? Y a veces no entendemos que el riesgo es multidisciplinar y sobre todo multidimensional, ¿de acuerdo? Porque tiene una criticidad, tiene una situación en cada cuánto tiempo va a pasar, una periodicidad. Entonces tú tienes que realmente evaluar cuál va a ser el impacto que tiene ese riesgo en tu negocio, ¿no? Un ejemplo que siempre pongo es lo del coche, ¿no? Bueno, pues yo tengo seguro, con lo cual ya estoy cubierto. No estás cubierto. Estás cubierto en la parte económica de un accidente, pero no estás cubierto en la parte personal de un accidente. Claro. Entonces, tienes dos riesgos en lo que tú piensas que solo tienes uno. Bueno, pues tengo seguro, ya puedo ir a 180, de aquí a Chapala puedo ir a 180 y no pasa nada. Bueno, no le pasa nada porque el coche te lo van a pagar si tienes un accidente, pero a ti no te va a sacar nadie del hospital. O a tu responsabilidad civil. O tu responsabilidad civil. Entonces, tienes que tomar medidas como, bueno, pues no beber, atender las señales. Y a las empresas a veces nos pasa eso. Somos incapaces de definir el riesgo. Y cuando no definimos el riesgo, y tú como ingeniero sabes, si no somos capaces de analizar la causa raíz del riesgo, va a ser muy difícil llegar a un tratamiento. Y el riesgo solamente hay 4 cosas que puedes hacer con el riesgo para tratarlo. O lo asumes,
Muchos riesgos los asumimos porque, bueno, pues tiene un impacto limitado en mis actividades. O lo traspasas, como el seguro del coche, lo vas a traspasar el seguro económico de un accidente a alguien. O lo vas a reducir, que es lo que casi siempre hacemos, o deberíamos, o lo vas a eliminar. Pero eliminar un riesgo significa eliminar la actividad. Entonces probablemente eso sea lo menos que hagas. Entendiendo cuál es la causa raíz de tu riesgo, qué solución le puedes dar a ese riesgo a través de proceso, otra vez, porque todos son procesos, le vas a dar un tratamiento al riesgo. Y vas a tener tu propio panel, ¿no? Ese mapa de calor, y vas a saber qué riesgo atacar primero. Pero muchas veces atacamos los riesgos que menos impacto tienen en nuestro negocio simplemente porque son los más visibles. Y no nos damos cuenta que los riesgos que realmente son los más perjudiciales para nuestro negocio son los que no atacamos, porque no tenemos un método de medición. Entonces, como en todo, es un proceso. Hasta el pozole de tu abuela es un proceso. Lo tienes que hacer de la forma adecuada, si no te va a salir cualquier cosa. Y ese es probablemente donde las empresas más están fallando. Fíjate, de todo lo que me has preguntado, es ahí donde veo la mayor laguna. Y por eso la quiebra. El INEGI te dice que solamente 3 de cada 10 empresas cumplen su segundo aniversario. Te digo que más del 90% de las razones es porque no han entendido sus riesgos. Claro. Y con este ejemplo que nos has puesto en este día, creo que lo podemos sintetizar cada uno de los temas que hemos abordado, ¿no? Con el pozole de la abuela, que necesita manejar calidad y excelencia si lo que quiere es que se convierta en un proceso donde siempre el pozole sepa igual. Exactamente. Y lo puede hacer ella o lo puede hacer su hija, lo puede hacer el día del grito de independencia o el día de Navidad y mantendrá el mismo sabor. Es la receta. Es la receta. El proceso es la receta. Donde hemos podido ver también el tema del medio ambiente, porque no debería de contaminar la abuela por hacer este proceso, no debería de generar residuos de más, debería de cuidar muy bien todos estos factores por ella y por todos, donde también pudiéramos entrar obviamente en el tema de inocuidad. Sí, que no te envenene la abuela. Porque el pozole no nos puede hacer daño. Donde debe de cuidar también el tema de salud en el trabajo, porque si tiene gente que está colaborando con ella, al final hay un riesgo muy fuerte de que se puedan cortar con un cuchillo o que se puedan quemar con el agua hirviendo o N cantidad de riesgos. Y cerramos con este tema de riesgos, ¿no? El riesgo que ella sabrá si lo asume, si lo traslada o si lo reduce, porque eliminarlo solamente sería que no comerás pozole. Que no comemos pozole. Entonces, si ustedes, amigos, tienen alguno de estos temas, como el pozole de la abuela en su empresa, en su negocio, de verdad que contactar a mi estimado Carlos Arteseros ayudará mucho a que tengamos mejores herramientas para tomar una mejor decisión. Porque yo siempre repito una frase de mi estimado Carlos, que uno toma las decisiones con la información que tiene. Sin ninguna duda. El problema es que a veces estamos limitados de información, ¿no? Pues los riesgos los tenemos, y a riesgo de pasarme de tiempo, hablando de riesgos, estamos a tu disposición, Fernando, a disposición de tus oyentes, de nuestros amigos, porque ahora ya soy parte de la familia, y en lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir todo este conocimiento. Y obviamente estén en contacto también con, aunque no le guste, el doctor Carlos Arteseros para que pueda asesorarlos en sus empresas. Y es lo que queremos, ¿no? La escalabilidad también de la empresa, llevarla al siguiente nivel. Sin ninguna duda. O ese es el sueño, ¿no?, que todos tenemos. O por lo menos que se sostenga. Correcto. A veces con eso nos conformamos. Con eso nos conformamos. Carlos, muchísimas gracias. Fernando, verdadero placer. A ti, muchísimas gracias a todo el equipo y a tus oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, el placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias también a la gente que está detrás de cámaras, porque tenemos público muy especial el día de hoy. Muchísimas gracias a la producción. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, que sin sus vistas esto no tendría sentido. Mi nombre es Fernando Sea. Nos vemos en la próxima.